Buen día, venerables seres, sean bien llegados a esta sala de conferencias para un encuentro con las enseñanzas de los maestros Hakel, Zeus, Induceos y de Samael Joab Batorbeo. Hoy en la voz de nuestro querido maestro Raketer. Bien llegado, venerable maestro. Adelante, lo oímos. Muy buen día, excelente día para todos los seres que llegan a esta sala y para todos los seres que nos van a vivir en futuros instantes, en futuros ciertos, con la grabación que está quedando. En esta conferencia vamos a iniciar con la oracel de una Eva. Entonces, maestra, si su merced tiene la bondad, nos ofrenda la oracel. Bueno, hagámosla en una peticel. Damos infinitas gratísimos al Supremo Creador de todo cuanto existe por todas las bellezas y bondades que nos ofrenda a cada uno de nosotros. Por el sol, representación crística del gran Kadir Crestus, que siempre nos está dando sus rayos para calentarnos y su sabiduría para seguir el camino hacia los hombres. Gratitud por el pan, por el techo, por el abrigo, por el pan espiritual y el pan físico. Damos gratísimas por todos los seres que nos rodean, que hacen grata nuestra vida. Te damos gratitud, Padre, por el agua que nos limpia, nos protege y nos llena de calidad de vida al hacernos flexibles como ella. Gratitud, Padre, por este día de hoy, que hoy vamos a tener una gran sabiduría a través de la garganta y del conocimiento genético del gran maestro Raketer, quien está asimilando como antena receptora, como pirámide para recibir la energía que tú le envías desde los soles para que sea emitida hacia nosotros. Por Jehová, por Kelly y por aún te lo pedimos y te lo suplicamos. Ahora, sea. Gratísima. Bueno, gratísima, venerable maestra. Dios la bendiga. A vuestra merced, a todos los seres que le rodean por esta magnífica oracel. Y bueno, estamos aquí reunidos para hablar de un tema muy importante, importantísimo, que es las Evas, el poder de las Evas y todo lo que tiene que ver con la magistralidad que Dios nos ha ofrendado en este hermosísimo detalle de Liberacel, donde encontramos que las Evas son las aves de Jalas, aves que ayudan a levantar a los seres humanos, donde encontramos que son las alas, que tienen que ver con el Abel, con el levantarse, con auciertar precisamente el crecicierto, y que nuestro gran padre Hakel, Zeus, Induceus, nos ha enseñado que son las que mandan en la casa, y que una buena Eva, pues es la que nos salva. Es muy importantísimo nosotros aprender a valorar a nuestras Evas, las madres que nos rodean, nuestras hijas, nuestras hermanas y cada una de nuestras antropogenias y seres que nos están rodeando, porque son las Evas las que tienen la energía que canalizan, son las Evas las que tienen la energía que ayudan a limpiar, a purificar el ambiente, que nos van a hacer avanzar cada día. Es muy importante entender el propósito de la Eva en el levantacierto del varón, del hombre, del Ava. Es muy importante entender el poder de canalización de la energía, de cernir, de filtrar, de auciertar y de potencializar en los seres humanos. Es importantísimo, venerables Evas, que vuestras mercedes aprendan a conocerse y a comprender que tienen mucho poder y mucho potencial y que nos son de una ayuda pero grandiosísima. Dentro de sus mercedes, Evas, hay un laboratorio muy grande, está el templo de la Creacel, el templo de la Gestacel, el templo donde se emanan las cosas. Algo muy importante que debemos conocer y entender es que la energía de las Evas es la que enciende el fuego, y sin fuego no se puede cocinar, sin fuego no se pueden preparar muchas cosas. El fuego es representación del sol,
Debemos saber utilizar este sol, debemos saber utilizar esa energía y por ende tenemos que tener esa prudencia, ese amor. Es muy recomendable que las evas utilicen la U para mejorar la intuicel, que mantralicen la U, que mantralicen la O, porque esto ayuda a mejorar la intuicel, ayuda a mejorar la forma en que se receptúan las cosas y se dicen. Entonces, al mantralizarla, al hacer la parada de matos con las 7 vocales que nos ha enseñado nuestro padre, que son la M, la A, la U, la O, la E, la I, la S, y también podemos mentalizar la letra H. Cada una de estas vocales, cada una de estas letras nos va a ayudar a potencializar nuestro conocimiento y sobre todo aprender a entendernos cada día más. Cuando los seres humanos nos entendemos, vamos adquiriendo sabiduría. Y aquel que logra entenderse es como el que empieza a manejar. Y ese que maneja es no solamente alguien grande, es un superhombre, porque manejarse es lo que genera la labor de ascenso, de crecimiento que debemos adquirir cada día. Nosotros como seres humanos debemos entender cada una de las palabras que sale por nuestra boca. Debemos entender el inhalar, el retener, el exhalar. Debemos aprender a amarnos a nosotros mismos. Debemos adquirir y mejorar la intuición, la intuicel, el poder de alicertarnos, de nutrirnos. Nosotros debemos comprender el manejo de la energía femenina. Debemos comprender que nuestras evas están ubicadas para ayudarnos a ascender. Que nuestro maestro Hakel Induceus ha enseñado que las evas son las alas del hombre, o sea, son las que nos convierten en ángeles. Gratísimas a ellas tenemos el privilegio de volvernos ángeles. Nosotros debemos entender la infinita gratitud que debemos tenerle a las evas y que si no se hace así, pues no se crece. Pero sobre todo su merced, evas, entender que de vuestras mercedes depende ese crecimiento de la familia, ese crecimiento de sus mercedes mismas y de su esposo. Es indispensable que aprendamos a amarnos día a día. Es indispensable que aprendamos a valorarnos cada día más. ¿Y cómo es valorarnos cada día más? Es amarse, es llenarse de luz en la praxis de las cosas de Dios. Pero también debemos entender que para enseñar debemos ser como el sol. El sol no sale con toda su potencia como a las 12 del mediodía, a la 1, al mediodía, no. Él va saliendo poco a poco. De tal forma que tan pronto sale, tú puedes observar el sol, puedes mirarlo y eso no te perjudica en ningún instante, al contrario, te potencializa la luz y la clarividencia en nos. Una práctica muy linda que nos ha enseñado nuestro padre Samael y nuestros maestros, como ser los hidrosolares que se hacen cuando el sol empieza a salir. Y también aprender a mirar ese sol. Pero ya cuando el sol está a mediodía, cuando el sol ya son la 1 de la tarde o lo que se conoce como las 7 del día solar, las 8, este sol ya pega más duro, ya es bastante fuerte. Entonces nosotros también tenemos que manejar esa energía de enseñar,
Debemos aprender a disertar a los seres que nos rodean de una forma que nuestras palabras tengan tranquilidad, que tengan ese calorcito de amor, de ternura, de ayuda, de fraternidad. Debemos aprender a canalizar nuestras energías en la enseñanza, en la práctica del amor día a día. Vuestras mercedes, Sebas, deben aprender que como tienen los dos hemisferios activos, al inhalar, al retener y al exhalar con la palabra, no solamente se va a emitir una evocacel, sino una invocacel a crecer, a fortalecer, a guiar. Están dadas vuestras mercedes a ayudar a que los seres humanos se entiendan. Cuando nosotros estudiamos los cimbres que se encuentran en las Evas, vemos cómo tienen la gran mayoría de ellas tienen la capacidad de ayudar y el poder de ayudar a los varones y a las mismas Evas que les rodean. Tienen energías grandiosísimamente altas y magistrales que ayudan a mejorar y a fortalecer muchas cosas. Es indispensable que mejoremos de cierto. Debemos saber, venerables hermanas, que en el día a día, en el ir y venir de las cosas, debemos aprender a disertarnos de Dios. Debemos aprender a nutrir y fortalecer. Y hay una práctica muy importante que nuestra madre Afrodita trataba bastante y que sus mercedes también deben así hacerlo. Y no solamente las Evas, sino también los Abas, que es fortalecer el centro de las emociones, el centro de las hemoceles, la parte abdominal, laborar el abdomen, porque deben saber vuestras mercedes que en las hemoceles, en las emociones, es donde se encuentra el amor. El verdadero amor es manejarnos a nosotros mismos y saber dominar nuestras emociones, nuestras hemoceles. Cuando se fortalece el abdomen dentro de nosotros, internamente se encuentran unos demonios que debemos aprender a sacarlos. Se llaman Catalina, Malacate y el tirano. Malacate tiene que ver con el desacatacierto o desacatamiento de las cosas. O sea, el no llevar a efecto las cosas. Y todos ellos tienen que ver con no obedecer, con no crecer. Pero que en la obediencia de Dios, Él siempre quiere lo mejor para nosotros. Él quiere fortalecer nuestros cuerpos, nuestros templos. Cuando nosotros potencializamos nuestras abdominales, aprendemos a manejarnos. Nuestro centro de equilibrio se encuentra precisamente en el plexo solar, en la parte abdominal. Cuando sus mercedes Evas aprenden artes marciales, aprenden a canalizar y a mejorar sus energías. Es indispensable que vuestras mercedes inicien la práctica de las artes marciales, porque esto va a llevar a mejorar su centro emocional y mejorando su centro emocional como conductoras de energía que son vuestras mercedes, van a ayudar a que sus familiares y los seres que los rodean tengan una buena dirección. Manejar las impresiones. El manejo de impresiones es algo que debemos tratar
mocierto por mocierto, segundo por segundo. Cada instante que pasa en nuestras vidas, hay voces, hay seres que nos rodean y hay decisiones que deben ser de sí Dios, que quiere decir que Dios hable en vuestras mercedes. Cuando logramos unificar nuestra voz a la verdad, al conocimiento que es el amor y la práctica de las enseñanzas, es muy bonito porque no hay alicierto más rico, más delicioso que el de nuestra madre. No hay alicierto más lleno de amor y que nos alegre más que comer de nuestra madre. Y asimismo debemos aprender a nutrir a nuestros hijos y familiares con la palabra, con el verbo de Dios. Pero que a veces Satán aprovecha esto para que las mujeres, que no son Evas sino mujeres, hablen con amargura, ya con ira, con rabia, con rencores. Pero sus mercedes Evas, que son inteligentes, que son practicantes del taojudaísmo de verdad, de las enseñanzas taoístas, van a utilizar este conocimiento para hablar como la miel, dulce, rica, una miel que endulza el alma, una miel que ayuda a nutrir. Siempre es indispensable ayudar a los seres dándoles chiquitas prácticas, dándoles chi, dándoles energía. Sus mercedes deben ver que tienen el potencial del bálsamo del amor, pero que amor sin ley y sin justicia no es amor. Para que el amor sea amor verdadero debe tener ley, tiene que tener verdad, tiene que tener agrado y todas las virtudes que ayudan a edificar al ser humano. Vuestras mercedes, cuando dejan que su ser, su Dios interno, habite dentro de sus mercedes, cuando cuidan ese capaúr, que son las antenas receptoras de la sabiduría de Dios, del cosmos y de todo lo que nos rodea, cuando cuidan en su buen actuar, en su buen pensar y en su buen hablar. Qué cosa tan hermosa oír las Evas hablar. Qué bendicer, porque los Abas son porque están las Evas. Porque son las Evas las que nos inspiran. Porque son las Evas las que nos forman, las que nos hacen. Las que generan en los Abas, en los hombres, en los varones de Dios, el deseo de superarse, el deseo de crecer, el deseo de avanzar, el deseo de levantarse. Cuando se genera ese hasaja, esa energía que nos va alicertando y nos motiva a buscar a Dios, al Dios interno que tenemos nosotros mismos, que nos lleva y nos conecta hacia nuestro real ser, porque busca realzarnos cada día, porque buscamos levantarnos cada vez más y mejores. Es indispensable que vuestras mercedes Evas entiendan el proceso de canalizar
de mejorar, de entender que una buena palabra, y que una palabra, bueno, aquel que sabe pelear, que sabe combatir, de pronto con un golpe o una patada puede parar a uno o dos. Más aquel que sabe hablar, aquel que tiene el don de la palabra, con la palabra puede mover ejércitos. Su merced Sebas tiene ese potencial y deben aprender a nutrirse día a día, hidrogenizarse, buscar que por su boca, su lengua y su garganta fluya la voz de Dios, se emane la voz de Dios, que sea un bálsamo de sabiduría, no mirar a los seres humanos con los defectos, en la forma crítica, envidiosa, egoísta, banal, no. Mirar a los seres humanos como aquellos hijos, como aquellos hermanos, como aquellos seres que los podemos ayudar. Porque si logran esto, no solamente van a ayudarse a sí mismas, sino van a ayudar a todos aquellos que les rodean. La Eva, que con su voz nutre lo que le rodea, es una poetisa, es una profeta que va en pro del alma de los seres, rescatando seres y sobre todo levantando hombres, levantando varones, con el verdadero amor, con el amor que fortalece, con el amor que revitaliza cada día. Por eso nuestra madre Afrodita fue el cuerpo físico del amor, porque son vuestras mercedes, Sebas, cuando sus seres se activan. Ahí está Afrodita. Ahí. Por eso Afrodita tiene que ver con afrodisíaco, con lo que levanta la energía, con lo que sube la autoestima, con lo que sube el vigor, la fortaleza, con lo que enaltece y lo que aflora. Es importantísimo que vuestras mercedes aprendan a conocerse a vuestras mercedes mismas, que conozcan cuál es su regencia cósmica. Aquellos que tienen el poder, la darvidad de conocer su ser, pararse en las madus, llamar a sus seres, aprender a hablar con su ser, a dejar hablar su ser. Pero sobre todo mirar cuál es su función. Porque encontramos simbres muy hermosos, muy grandes en las Evas, que por lo general son las que nos abren los caminos, nos abren el tránsito, nos iluminan el sendero. Son bálsamos, son energías que levantan a los seres que están con él. Y que Satán ha querido callarlas desde la antigüedad, en los tiempos de oscurantismo, donde no se podía una Eva hablar porque ya él mismo era considerado una bruja, una hereje, donde eran tiradas a la mar, a los ríos con piedras, y se decía, si flota o si se salva es porque es bruja, y si no se salva es porque era bruja. Entonces,
encontramos que hay un poder grandiosísimo en vuestras mercedes. Que cor, que jon, con el reggaetón y con las músicas profanas que se escuchan hoy en día, han buscado denigrarlas, que no se valoren, que no se respeten, que no tengan autoestima, que no busquen superarse, porque Satán conoce, todos estos demonios conocen que si vuestras mercedes se orientan, se hidrogenizan, se fortalecen, son potencializadores que ayudan a abrir las puertas de los seres, que ayudan a fructificar a los seres que les rodean, que como madres nutren los seres que están a vuestro alrededor, sus hijos, sus esposos, sus pozos, sus varones, sus familiares. Por eso Satán ha hecho creer al mundo que las mujeres lo único que hacen es chismosear, para que no les crean, para hacer perder el valor de la palabra de la mujer o de la Eva. Ha hecho creer al mundo que las Evas no tienen el valor, que son inferiores que los hombres. Ha buscado desmeritarlas. Pero nuestro Padre Jehová, por el contrario, ha enviado enviadas de Dios. Y no solamente enviadas de Dios, sino también esas antropogenias y esas Evas que han acompañado a los enviados de Dios a surgir, a persistir y nunca desistir, a avanzar, a salir evante. Oiga, ¿por qué será que salir evante? O sea, salir hacia adelante, salir avante, crecer, liberarnos. ¿Por qué será que se llama libertad? Y es lo que los seres humanos buscamos, la libertad, la esperanza. Queridas Evas, ármense de valor. Empiecen a mirarse vuestras mercedes mismas y véanse como esa costelacel que son. Y empiecen a formar dentro de sus mercedes esa fortaleza de las 13 costelaceles. Enfóquese, porque enfocándose vuestras mercedes que tienen 2 hemisferios activos, ayudan a esos habas a tener una buena dirección, a crecer. Recuerden lo que nuestros maestros nos han enseñado, si es el ejemplo. Aquellos que tuvimos la dádiva de observar a la madre Afrodita, observamos cómo la maestra era un potencial en entrenacierto, en vigor, en fortaleza, que cogía la ruedita, esa ruedita, y la hacía de pie, y no solo 21, sino muchas veces. Observemos, mis queridas Evas, que el hombre, si no tiene inspiración, si no se inspira, no avanza. Y son sus mercedes las que hacen que los seres humanos, verdaderos hombres y habas, se inspiren, deseen conseguir las cosas, deseen crecer, deseen avanzar. Son sus mercedes
las que hacen que los habas suban la colina, las que hacen que los habas adquieran esas alas. Bueno, quiero oír cómo ha sido oído hasta ahí, venerable. Se ha oído fuerte y claro y muy interesante el tema de las evas, porque con sus palabras, vuestras palabras, hace que las evas que estamos acá presentes y las que nos seguirán después en la grabación, vamos a ir despertando conciencia del papel tan importante que la Eva juega en la sociedad, como madre, como hermana, como educadora, como esposa, bueno, los diferentes lugares en que se encuentra ubicada, ya sea una Eva sola en un monte, ella está limpiando, está mutando lo que haya a su alrededor. O sea que la Eva se puede decir que es un potencializador donde quiera que se encuentre. Adelante, maestro, gracias. Sí, así es, venerable maestra. No solamente un potencializador, maestra, sino un canalizador de energía y filtradora. Es indispensable. Yo nunca se me olvida que en algunas ocasiones el maestro nos tocaba hacer muchos recorridos en el templo porque llegaban paramilitares, llegaban diferentes grupos a hacer cosas indebidas en la zona para culpar a la enseñanza de pronto de que eran los taoístas. Entonces el maestro, para prevenir todo eso, nos mandaba para mostrar que nuestro templo y el lugar donde convivíamos era territorio de paz, en el cual gratísimas a la ayuda de ellos nunca hubo ningún muerto ni desencarnamientos de ninguna especie, porque nuestros maestros prevenían todo eso. Entonces nos tocaba acompañar, hacer el acompañamiento a todos esos grupos. Y en medio de esos grupos, el maestro mandaba el grupo de Evas, los grupos de Evas, y él decía, es que estas son las que van a ayudar a que esa energía bélica, esa energía de, estamos hablando de grupos armados como guerrilleros paramilitares que a través de la historia en Colombia hemos visto que han hecho una cantidad de masacres y diferentes tipos de cosas. Y no tuvimos, gracias a Dios, tuvimos el privilegio de que nos cuidara, nos guardara. Este que le habla, fui salvado, milagrosa Inti, en una ocasión que no solamente se les trabó un fusible, sino a 2 fusibles, a 2 guerrilleros que trataron de dispararme. Entonces, maestra, hay muchas cosas que nos debemos aprender, pero una de las cosas que el maestro hacía era eso, enviar los, después de que enviaba los abas, los varones, 2, 3 grupitos de abas, él decía, bueno, van los grupos de evas, porque ellas son las que canalizan, las que van a ayudar a manejar esa energía de belicosidad, y que muchas de ellas con sus palabras llegaban a esos seres y les empezaban a dar doctrina mientras los acompañábamos hasta los afueras del territorio del Templo Vegetal Sacro de Aquarius, hasta Gambita, hasta allá ha salido, a más de 33 kilómetros a la redonda de las cercanías del templo. Y qué bonito, oiga, maestra, de estos seres que encontraba uno a veces hasta con 2 armas. Una ocasión vi uno que tenía 2 metralletas y las evas les daban doctrina, les enseñaban que debían cuidarse, limpiar su cuerpo, valorarse y ver que cambiaban esa atmósfera. Pues al principio, pues con la ayuda de Dios nos guardaban siempre. Y estar en una infinidad de procesos y infinidad de cosas que el maestro siempre enviaba
uno, dos, dependiendo la cantidad de monjes que enviara, él mandaba uno o dos senos de Evas para transformar, para filtrar las energías, porque en solo habas hay una frase que dice, oiga, mucho cacique y poco indio. Entonces muchas veces entre solo habas se presentan ese yo soy, esos residuales egoicos que muchas veces quieren ese orgullo, esa vanidad, esa petulancia de que yo soy más que usted. Y bueno, ¿qué tenemos dentro de nosotros que muchas veces busca sobresalir, ¿no? Pero las evas ayudan a canalizar todas estas energías para mejorar el enfoque, ayudan a focalizar a los seres, a orientar. La orientación, la claridad del avance que el ser humano tenga, que la pareja tenga, depende en un gran porcentaje de la EVA. Bueno, nuestro maestro nos ha enseñado a que esto es equilibrado, que es 50 y 50. Pero venerables Evas, a vuestras mercedes, deben entender que su merced tiene el potencial de facilitársele las cosas, tanto lo bueno como lo malo. Que su energía es más gaseosa, o mejor dicho, es gaseosa. Que la energía del lava es un poco más física, más densa. Entonces, su mercedes deben ver la solidificación de las cosas genera densidad, más para mutar, para sublimar, se meneste que se vuelva más gaseoso, que se pierda la densidad, que se pierda la materialización y que se gane la sublimación, subir, ascender. Recuerdo una anécdota que oía donde el venerable maestro Samael a un huevor decía, hija, me fui a los infiernos de paseo por todos los infiernos y pregunté a todos y cada uno de los que estaban ahí, ¿por qué estaban ahí? Y todos y cada uno contestaron, por una mujer. Oígase bien, por una mujer. Dice el maestro que hasta Satán y todos los que estaban ahí dijeron por una mujer. Pero que también se fue a los soles, a los cielos, y le preguntó a todos y cada uno de los que estaban allí, aún mismo Jehová. Todos contestaron por una Eva. Óigase bien, por una Eva o por una mujer. ¿Qué nos dice esta anécdota? ¿Qué nos dice esto escrito? Porque eso se encuentra en los libros de gnósticos, en los libros de la gnosis. ¿Qué nos enseña? Que son vuestras mercedes las que nos abren las puertas a los soles o a los infiernos, que son vuestras mercedes las que pueden inspirar, expirar, inducir, ayudar, crear, generar en los habas ese crecimiento, ese ascenso, que va a ayudar a que se logre lo que nuestro venerable maestro Samael desea. Porque recordemos, venerables seres, que los dioses nos dejaron las llaves
de los soles, de los cielos. Ahí, en el templo de la creación. Por eso es que dicen que tenemos que volver a nacer. Tenemos que volver a nacer para poder liberarnos, para poder crecer. Oiga, pero qué escondite preciso ahí en donde está, donde se vea, donde ya no se nos hizo tan común que la llave está ahí al frente que ya no la vemos porque ya es como tan común. Por eso se dice que los hombres no logran conocer ni despertar las riquezas de las Evas. Pero que el verdadero hombre, el verdadero hijo de Dios, descubre los tesoros ocultos, encuentra los caminos. Paciencia, voluntad. ¿Por qué será que estas palabras suenan como femeninas? Castidad. ¿Por qué será? Suenan como femeninas. No es castidad, es castidad. Es paciencia, no es paciencia. Pero obviamente también en el esoterismo encontramos que estas palabras, estos seres son andróginos. Esperanza, ansa, oiga, simbre de una maestra, que ayuda a la mutacel, a la solimacel de la energía. Tránsito, simbre de una maestra. Oiga, qué bonito es entender. Qué bonito es saber que se llaman piernas, que se llaman Maddus. Qué bonito. Qué bonito es entender que se llama conciencia. Conciencia. Y que internamente los varones, los abas, nuestro real ser, como este que le habla es Raqueta. Oiga, ¿por qué no será Raqueto? Y es Raqueta. Bueno, es bonito porque cuando encontramos la grandeza de la fuerza de las Evas, que son la fuerza de las aguas, torrentes que en la constancia rompen las rocas, torrentes que en la constancia arrasan con todo, que si se saben usar, estos torrentes debemos lograr que se avalanchen hacia arriba, que crezcan hacia arriba, que fluyan hacia arriba, hacia arriba. Iba. Es importantísimo, venerable Sebas, manejar nuestra palabra. Ya nuestro maestro Jacqueline Zeus Induceus nos mostró con los hechos 7 heliocrones de ayuno de palabra para mostrarnos. Los que tuvieron el privilegio de ver a la gran madre Afrodita, era una varona, una Eva, que oía
las conferencias del maestro, estaba siempre ahí ayudando. Que cuando hablaba, de una vez era dirigiendo, mostrando para dónde es que tenemos que ir, hacia dónde es que se avanza, hacia dónde es que se crece. Venerables Evas y Evas que me oyen, si valoramos a nuestras Evas, si valoramos a nuestras madres, ahí vamos a avanzar. Porque valorar a nuestras madres es valorar a nuestra madre naturaleza, la que pisamos cada día, en la que nos movemos, que sin ella no existiríamos. Valorar a las Evas es valorarnos a nosotros mismos, a nos mismos, a la viteria física, el cuerpo físico, lo que tenemos, porque es física, porque es viteria, porque son células. Si la valoramos, si nos valoramos a nosotros mismos, empezaremos a entender lo que es el verdadero amor. Porque debemos recordar y recordarnos que Cristo, el Caber Jesús, Yeshua Ben Pandirá, cuando llegó al mundo, dijo algo muy importante. Amaos los unos a los otros como yo los he amado. ¿Y por qué dijo esto? Porque descubrió y descubrimos que los seres humanos nos falta amarnos verdaderamente. Amarnos verdaderamente. ¿Y qué es amarnos? La palabra amor, cuando buscamos la etimología de la palabra, entendemos que en el latín a, cuando inicia la a, está diciendo sin, y mor es muerte. Entonces amor es sin muerte. Entonces todo lo que me dé vida, todo lo que me dé salud, todo lo que me enriquezca, me ayude a fortalecerme cada día, me genere longevidad, es vida, es amor. Entonces amarse verdaderamente es llenarnos cada día. Por eso las verdaderas Evas no se dejan llevar de los egos y de los defectos. No se dejan llevar de los celos, de las malas impresiones. Obviamente mantienen sus ojos abiertos en su orden, en su amor, en su disciplina, y se valoran al grado de que si les son infieles, si les son engañadas, no son como el perro que vuelve al vómito. Las mismas Sagradas Escrituras lo dicen, que no deben ser así. Por eso las verdaderas Evas se aman al nivel de conseguir lo que desean. Oiga, y físicamente, el hombre a veces cree que él es el que caza. Y resulta que las Evas son las que lo cazan a uno. Por eso dice la Sagrada Escritura, donde dice, y la mujer caza la preciosa alma del varón. En este caso, si es una Eva la que lo caza a uno, pues es una Eva que lo edifica, lo ayuda a crecer. Los hombres, el machismo, creen que son ellos los que, yo me casé con tal vieja. Orgullosamente, lujuriosamente hablando, dicen, hoy me la comí. Y nuestro padre aquel un Zeus Induceus nos ha enseñado que comer es para adentro, que es la mujer o la Eva
la que se come al varón. Pero qué bendicel es conseguir una Eva que nos edifique, que nos canalice, que nos filtre, que nos edifique cada día y nos diga por aquí que es más derechito, vea, por acá es el tránsito, por aquí están los senderos del Ta. Qué bendicel conseguir una Eva orientada hacia las cosas de Dios, orientada hacia ese crecer, hacia esa formación. ¿Qué es fácil de practicar esta enseñanza? Sonría, sonreír, cantar, magnetizar nuestros chakras, levantarnos presto a la madrugada para hidrogenizarnos, alicertarnos rico, delicioso, comer de los frutos de nuestra madre Gea, hacer ejercicio físico para verme más hermoso, más hermosa, consentir cada uno de mis muslos, conocerme y entenderme, edificarme cada día. Practicar esta enseñanza es hermosísimo. Y en compañía de una Eva sacra, de una Eva que le da ejemplo a uno, diga como me ha pasado, me he encontrado con madres de la enseñanza, ya de edad, 60 liocrones, y se paran más derechito en parada de mandos que un jovencito. Y dan ejemplo porque llegan primero a la cancha que el joven. Y dan ejemplo porque cuando están entrenando sonríen, lo hacen con alegría. Cuando hacen los acrógesis, se les ve esa riqueza, ese amor con lo que lo hacen. A mí uno ve algunos muchachos que se dicen jóvenes y van a entrenar y hacen caras de amargura, caras de desagrado. Bueno, es muy importante esa sonrisa, ese sonreír, recordar que la cara, nuestro rostro, la presencia que Dios nos ha dado dentro del templo de la sabiduría, que es la cabeza, emite y hace que lo que está al frente se refleje. Recordemos lo que los científicos ya han hablado, como lo que son las neuronas espejo. Recordemos, venerables seres, el poder de los niños. Debemos volver a ser como niños para llegar al reino de los cielos. Cuando uno se encuentra con un niño, él sonríe, saluda con alegría. La etiqueta, el quererse, el sonreír. Esto es muy fácil, facilísimo. Solo es quererlo hacer. No se meneste ni pagar, ni sobreesforzarse, no, sonreír. Es algo muy fácil, muy sencillo de hacer. Y a las Evas sonrientes, qué hermosura. Bueno, el maestro también nos enseña que hay que tener cuidado también, obviamente, con claridad, porque pues los hombres del mundo a veces creen que porque a alguien le sonríe es porque ya quiere acostarse con él. Entonces, claro, hay que tener uno los cuidados, pero más sin embargo la sonrisa debe ser siempre porque no es lo que piensen las cuestiones egoicas, sino es el crear la vida y el cuidarnos, el prevenir, el saber en qué lugares me ubico, en qué lugares... Vean, en una ocasión oí a una Eva enseñándome,
Bueno, muchas veces me han enseñado muchas Evas, muchísimas Evas me han enseñado y he aprendido mucho de ellas y sigo aprendiendo. Y entender a las madres es algo muy hermoso. Entender a las madres, el que logra entender a las madres se le abren las puertas en todos los lugares. El que entiende a las madres tiene abundancia, porque son las madres las que hacen los aliciertos, las que los preparan, las que hacen que las cosas fluyan. Y resulta que una vez yo le oí a una Eva que el esposo peleaba y decía, pero es que usted esto y usted aquello y aquí y el ego y una cosa y la otra y ella no le decía nada. Y esperaba, respiraba. Entonces yo le dije, oiga, ¿y su merced por qué no habla? Le dije, no, porque se está hablando él, pues hay que dejarlo hablar, hay que dejarlo que hable. Además, ¿para qué le voy a hablar si en ese momento que está ofuscado antes va a generar que se ofusque más? Porque en el momento que la gente está ofuscada no piensa. Y cuando no piensan, así le digan bonito, le digan miel, pues no oye bien. Oiga, y eso son técnicas JAR, técnicas de sabiduría, técnicas de artes marciales. Por eso les digo, venerables Sebas, que hay que aprender artes marciales. Porque la mayor forma de dominar la naturaleza es obedeciéndola, conociéndola, conociendo y ayudando a mejorar muchas cosas. Las Evas generan los mejores hechos. Ella consiguió un hombre, por lo general ha sido inspiración de una Eva, ya sea porque tiene una tibia o porque se inspiró en su madre y quiere verla bien a ella, quiere ayudarle. Es muy bonito cuando nosotros como seres humanos crecemos y aprendemos a entender que nos enviaron en parejas de a dos para ser parejas precisamente, para ser equilibrados. Que si en la escalera hay una de las dos patas está más corta que la otra, pues peligra la vida del artista que se suba a esta escalera. Que una de esas dos bases de esa escalera es una Eva y la otra es un Ava. Debemos entender eso. Cuando se hace así, vamos a ver en nuestros semejantes a ese Dios. Y al entender esto, vamos a crecer. Bueno, venerable Ramonú, vamos a ver cómo nos están oyendo hasta ahí. Fuertes y claras. Y maestro, por acá tenemos una pregunta de Andrea Ardoiza que nos dice, maestro, ¿qué hacer con los hombres que hablan más, debe ser más de una mujer, de una Eva? Y está bien interesante el tema, maestro, para que cada día las Evas nos demos el lugar que nos corresponde, que no nos dejemos cosificar. Adelante, maestro. Maestra, muy importante esta pregunta. Lo primero que uno debe hacer es no pelear, no discutir. Porque cuando, vea, hay una frase que dice así, y es que cuando, cuando uno se identifica con las cosas, es porque es verdad. Entonces, primeramente, yo les digo lo siguiente como varón, como hombre, que soy como Java. Y es que un hombre que hable mal de una mujer, ese no es hombre.
porque un verdadero hombre sabe que viene de una madre. Un verdadero hombre sabe que son ellas las que lo edifican a uno. Son ellas las que lo llenan a uno de amor. Entonces, como no es un verdadero hombre, no hay que prestar tanta atención a lo que está diciendo ese señor o ese nombre para mí en estos instantes. Más bien, hay que buscar a la Eva de la que están hablando. Hay que entender, ayudarla, aclararle, llevarle un bálsamo de sabiduría, de amor, de respeto. Porque muchas veces cuando el hombre, mejor dicho, el hombre manda o habla así, muchas veces esa es una mujer sometida, la que muchas veces va a llegar nuevamente, como dice por ahí, como el perro a comer del vómito, porque no tiene claridad y no tiene luz todavía. Y hay que luchar por dar luz. Y si es que tienen muchas ganas de hablar con ese hombre o es un familiar, pues guárdeselas un poquito, que se va a dar papaya más adelante. Respire bonito, no hable cuando el hombre esté airado, ¿no? Cuando ya se le pase la demoniera, cuando ya se le pase el mal genio, es cuando su merced le va a llegar suavemente y le va a decir, oiga, ¿a su merced le parece bien esa forma de expresarse? No es de varones hablar mal de las evas. Eso queda para los rufianes. Eso queda para los mismos homosexuales, la gente que no valora las evas. Pero los que verdaderamente amamos y valoramos las evas, entendemos que con ellas florecemos. Debemos entender que los hombres que les pasa eso son muy ignorantes, son faltos de luz, faltos de claridad. Para poder que ellos entiendan hay que irles dando luz poco a poco, o mejor dicho, poco a poco no, sino insertándoles de una forma suave, inteligente, continua, perseverante, que aprendan a leer, que aprendan a ejercitarse, que se purguen, que se limpien, porque en realidad cuando se ven estos casos lo que nos están mostrando es la cantidad de egos y defectos que están dentro del cuerpo, cómo están llenos de parásitos. Pero por lo general la pareja tan mal está así, entonces toca ayudarlas a ellas, su mercedes como Eva, edificarse y fortalecerse, apoyarse entre sí, ayudarse. Muy inteligente, Inti, mirar y ayudar al que se deje ayudar, porque tampoco podemos botarle las perlas a los marranos. Debemos ser tolerantes, debemos ser sabios e inteligentes, porque no se trata de irle dando la sabiduría a todo el que se nos atraviese, no. Pero sí podemos darles un poco de luz, sí podemos ofrendarles una porcel de luz, una porcel de claridad y aprender a enseñar al que quiere oír, hablarle al que quiere oír, no ponernos a hablar al que no quiere oír, porque eso sería como llegar a una discoteca y usted empezar a dar doctrina. Es más fácil que lo saquen de ahí y le echen agua y los mismos vigilantes lo saquen porque no está en el lugar donde tiene que estar. Si se quiere enseñar, si se quiere ayudar, se debe ayudar es al que quiere oír.
Y aquel que está hablando mal, negativo, ese no quiere oír nada. Entonces, hay que saber canalizar todas estas energías y saberlas enfocar y enviar a ese lugar. Hay que saber intuitivamente cómo movernos, cómo hacer. Y se dan los mociertos, se dan los instantes para darle claridad a esos seres. Obviamente ya hay mociertos en los que depende de su merced el caso, si es un familiar, quien sea ese ser que esté hablando. Pero muchas veces, la gran mayoría de veces no debemos identificarnos porque el que se identifica muchas veces por de entrada a defender resulta generando más conflicto. Pero sí debemos sembrar luz y ayudar. Protegerse entre vuestras mercedes mismas, ayudarse entre vuestras mercedes mismas, lograr darse un espacio, acompañarla a salir a darse una vuelta en el parque mientras toman aire y respiran, hablar y socializar, porque cuando esto pasa muchas veces porque no hay diálogo en la familia, en las parejas. Es importantísimo hablar, dialogar es importantísimo. Y muchas veces esto sucede porque están llenos de información de tantas películas que ven, tanta agresividad, tanta belicosidad en el mundo, las mismas noticias y demás. Porque ese personaje está en un punto estresado, en un punto mal, o sea, es un personaje donde se encuentra frustrado. Y en la misma frustración que tiene, lo único que hace es ver el error en los demás y culpar a los demás, porque eso es lo que Satán busca, porque culpar a los demás es muy fácil. Y lo más bravo, lo más tenaz es que culpar a los demás no soluciona nada, ni tampoco podemos hacer nada con eso, porque solo tenemos derecho de dominarnos a nosotros mismos. Somos nosotros mismos los que tenemos que mejorar. Somos nosotros mismos los que su merced le puede decir a su cuerpo: camine, muévase, haga este sacrógesis, respire bien sobre su cuerpo mismo. Y le puede decir a otro que haga las cosas, pero él es el que decide, es el que tiene su libre albedrío. Y eso debemos entenderlo, que ese libre albedrío de cada quien. Sí, nosotros cumplimos la labor de entrenadores y como entrenadores ofrendamos un 15%, que es el conocimiento y es la luz. Pero debemos saber en qué mocierto se les ofrenda la luz, porque debemos es sembrar. Eso es como cuando su merced siembra. Acuérdese que para sembrar debemos conocer los estados de la luna. Oye, y los estados de la luna tienen mucha reflexología en las evas. Debemos mirar qué tagua está presente. Debemos saber ojalá, qué día está vibrante. Conocer los días exotéricos, el orden de Dios, qué quiere, qué tiene destinado según los astros para ese día. Porque es mejor respirar que locamente actuar. Siempre es importantísimo eso. Lo que puedo hacer ¿qué puedo hacer Si logro controlarme a mí mismo, si logro edificarme a mí mismo, pues conoceré el camino. Y al conocer el camino,
Puedo ser un buen guía turístico. Puedo dirigir, puedo ser ese gran maestro, puedo ser ese gran líder, porque ya empiezo a dominarme. Dominarme a mí mismo me indica cómo hacerlo. Entonces, debo recordar o rebordar cuando yo estuve así como está ese paciente, de pronto no hablando mal de las mujeres, sino con esa ira, con esa demoniera. ¿Cómo salgo de ese lugar? Ah, bueno. Entonces, por ejemplo, lo que se le puede decir no es contrapuntearle o llevarle a contra, no, sino decirle, bueno, respire su merced. Oiga, qué bonito mirar esto allá. Ah, qué calidad esa. Cambiarle la energía, cambiarle la frecuencia. Y cuando ya cambió la frecuencia, mostrarle su error para que de esa forma entienda las cosas. Pero si queremos meternos a la brava cuando el toro viene embistiendo, viene, esto es como si viniera un carro en una loma bajando sin frenos y usted se quiere meter a detenerlo. No, 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 no. Lo que tiene que hacer es correrse y tratar de correr a los que más puedan. Darle espacio para que el piloto, el del carro, pueda maniobrar lo mejor posible. No le dé miedo lo que está haciendo y se controle a sí mismo y piense su cerebro. Es indispensable entender eso. ¿Hasta qué punto debemos arriar? ¿Cómo son los buenos arrieros? Que no se cargan la carga ajena. Porque recuerden su mercedes que si entra uno en conflictos, en el conflicto resulta conflicteando igual. Pero si lo hace de una forma como debe ser lógica, con intuicel, con alegría, con amor, con edificacel, pues su merced cuando entre a ayudarle a ese ser, lo hace con inteligencia, lo hace con una sonrisa, cambiándole las vibraciones, ¿sí? Y eso genera buenos resultados. Es ahí donde nosotros debemos pensar y mirar también, porque muchas veces el defecto que vemos al frente es el que está dentro de nosotros. Porque los defectos se comunican entre sí. Porque eso sí, Satán sí y sus demonios, esos sí son inteligentes y utilizan todas esas cosas. Pero nosotros debemos aprender que debemos ver a esos personajes como niños. Y a esos niños hay que empezar a darles de comer poquito. Cuando un niño nace, come oncitas, onzas, poquitas, incluso come un poquitico. Cuando el niño recién nace, no es que se va a comer un litro de jugo ni un plátano de arroz, no. La naturaleza misma nos enseña. El objetivo real de los judíos de verdad es llenarnos de hijos espirituales y ver a nuestros semejantes como hijos. No de entrar al punto de que como está peleando y entonces nos ponemos a la defensiva porque es que nos volvemos feministas o nos volvemos machistas o de X o Y religión o de X o Y, no. Por eso dice, enuncia tu verdad de una forma tranquila y serena. ¿Sí? No te juntes con las personas ruidosas y agresivas. Entonces, es entender eso, saberlo manejar, ¿sí? Tener el equilibrio emocional de hasta dónde. Ya como le dije, si es un familiar, si ya es una persona que verdaderamente tenemos la confianza que es menester, que es un hijo y pues hermano, se le mete un jalonazo y dice, venga para acá un momento, tum, tum, respire. ¿Qué pasó? Reaccione, bueno,
¿Cómo es qué es lo que sucede? Se le cambia la vibracel de una forma inteligente. No es de entrar a generar más guerra o, o hacer un llamado de atención, una alarma y machismo sería, ay, que estoy allá, y bueno, no, porque eso genera más conflicto. Y la persona cuando está así dominado por los egos, por los defectos de la ira, de todos estos defectos que no están uno solo, sino que son muchos, pues comete muchos errores y lo que nosotros debemos buscar como hijos de Dios, como portadores de la luz y de la claridad, es ayudarlos a que no cometan errores ni que no se ensucien más, sino que al contrario, respiren, canalicen su energía y cambien su proceder. Nuestra misión es ayudar a los seres. Debemos entender que los que tienen simbre, los que tenemos simbres, los que conocemos la doctrina taojudía de verdad, el taoísmo que enseña el venerable maestro Hakel Yun Zeus Induceus y el venerable maestro Samael y la familia real, y nuestros hermanos, debemos entender que el hecho de conocer estas enseñanzas, venerables Evas, venerables madres, venerables hijas y varones que me oyen, deben entender vuestras mercedes y debemos entender cada día que nos convertimos en hermanos mayores. Somos hermanos mayores de aquellos que no conocen. Somos los padres espirituales de aquellos. Y que nuestro ejemplo, nuestra forma de hablar, debe ayudarlos a ellos. Debemos despetrificar la miel que está dentro de nos. Que la gente nos quiera oír. Como cuando uno ve una miel del maestro, una miel de guama, una miel de café, una miel de mango, una miel de caléndula, bueno, tantas mieles que los maestros nos han ofrendado que su merced dice, uy, esto es miel. Su merced dice, uy, qué rico poder probar. Quiero saber más de esa miel, cómo se consigue, cómo la puedo conseguir. Nosotros debemos de ser esa miel. Su mercedes Evas, que tienen familiaridad con Abel, que es levantar. Deben de ser esa miel, su mercedes madres. Deben valorarse más y enseñar con amor. Como cuando la mamá enseña al niño a dar los primeros pasitos. Como cuando la mamá enseña al niño a ir al baño a orinar. Como cuando la mamá enseña al niño a comer. Como cuando la mamá le enseña al niño y le ayuda a leer. Le enseña a peinarse, le enseña a lavar la ropa. Con amor. A ese niño que lo amamos, ¿no? Bueno, ¿cómo me estaban oyendo hasta ahí? Quisiera saber qué dice la Eva de la pregunta que hizo y a ver si hay alguna otra pregunta. Claro que sí, se le está oyendo fuerte y claro, sí, Andrea nos dice gratitud del maestro por la contesta. Me siento más tranquila. A veces se burlan hasta porque una es vegetariana o hace parada de McDo y así. Gratitud, maestro. Adelante, no tenemos más preguntas, maestro. Pero sí podemos enfocar un poquitico más, maestro. Las Evas somos muy emocionales, por eso muchas veces las Evas podemos ser o pueden ser más inteligentes, podemos ser más inteligentes en hacer transacciones comerciales, bueno, determinadas cosas en la vida, pero las emociones o las emociones y las emociones como tal las echan a perder. Entonces, ¿cómo sería fuera de los abdominales que su merced nos rebotó hace poco? ¿Qué otras cosas la Eva y también los varones pueden entrar ahí como a manejar de una manera, de una forma positiva esas emociones que es las que hacen que por emoción las cosas no les salgan tan bien? Adelante, maestro. Maestra, es muy importante, gratísimas por la pregunta que vos me estás haciendo, es muy importante que las Evas empiecen a cantar.
Porque en el canto nos enseñan a respirar, nos enseñan a bajar y a retener el aire en el centro emocional, que es en el abdomen. No cantar de la garganta, sino cantar desde la boca del estómago. Es muy importante que empiecen a cantar, a emitir, que al principio, ay, que se nos oye feo, que se nos salen los gallos, que nos falta, que, bueno, casi siempre todo es así al principio cuando se comienza, no se siente tan agradable. Es más, muchas veces uno se oye y uy, esa voz tan fea es la mía. Entonces es importante que aprendamos a amarnos cada día y aprendamos el canto, el cantar. Recordemos que cantar es orar 2 veces. También recordemos que debemos empezar a autocriticarnos nosotros mismos, pero hacernos críticas constructivas, edificarnos cada día más, cantar, generar alegría, emitir alegría, ser felices nosotros mismos. Es muy importante. La parte emocional de las artes marciales, la práctica de las artes marciales van a ayudar a mejorar en el dominio de las emociones. Por eso les indico que deben empezar y enfocarse a practicar artes marciales. El acondicionamiento físico, mejorar la condición física, las 4 capacidades condicionales básicas. Es importantísimo que empiecen a mejorar esas 4 capacidades condicionales básicas para tener un mejor estado físico y en todos los sentidos. Recordemos que hay una frase que el maestro nos enseña ahí, es en cuerpo débil, espíritu débil. Entonces fortalece tu cuerpo para que tu espíritu sea fuerte. Hay un proverbio que dice, la sabiduría edificó su casa. El Cristo enseñó, el cuerpo, nuestro templo físico es el cuerpo del Dios viviente. Entonces tenemos que empezar a edificarnos. Tenemos que empezar a mirar cómo está nuestra voluntad, cómo estamos de piernas, si nuestras piernas sí están firmecitas, si estamos tonificados, nuestro cuerpo, si nos estamos dedicando verdaderamente a nosotros mismos. Y recordemos que la Lisertacel que nosotros consumimos es Tao naturista, que quiere decir me alicierto natural inti con inteligencia con Dios, con ese cierto, con sabiduría y hago que lo que consumo sea mi medicina. Es indispensable para manejar las emociones, socializar, hablar con nosotros mismos, pararse frente al espejo unos 5 o 10 minuticos, mirarse, hablarse, enfocarse, empezar a escribir, hacerse un estudio FODA de su merced mismo, cuáles son sus debilidades, cuáles son sus fortalezas, en dónde se puede apoyar, quiénes son los seres que le pueden ayudar a conseguir lo que quiere hacer y cuáles son las amenazas, dónde no me tengo que meter, de quién no me tengo que dejar guiar o a quién tengo que tratar de mantenerlo un poquito más allá, más a raya. Empezar a mirar, o sea, manejarnos nosotros mismos, es empezar a estudiarnos. Su merced Sebas, deben empezar primero Inti con hacer la parada de Matus. Mínima Inti, hacer parada de Matus y vocalizar 12 veces el mantra 12. Óigase bien. 12. Y respira nuevamente. Y nuevamente. 12. ¿Cuánto? 12 veces. Mínimamente esa práctica debe hacer nuestras mercedes. Tener prácticas de cierres.
que les ayuden a guardarse a su mercedes mismas. Existen muchas prácticas que ayudan a centrarnos, a unificarnos, a ayudar a edificar nuestra veteria, mirar, conocernos qué signo somos y qué influencias tiene ese signo en mí y qué signo soy en el calendario maya y qué signo soy en el calendario chino. Pero, pero no mirar de pronto solo YouTube, porque no, hay que mirar. Existen muchos grandes sabios, o este que les habla también les puede ayudar. Maestra, le voy a pedir el bien para que su merced escriba mi número de teléfono por si de pronto alguien quiere hablar con mi ser, pues estamos disponibles. Y por favor no lo dice, que yo lo cito y lo coloco en el chat, maestro, con mucho gusto. Eso, 311. 12 o 11. 311, maestra. Listo, adelante. 783. Sí. 1172. Bueno, gratísimas, maestro. Le pregunto, ¿por qué es importante mentalizar en Parada Magnus el mantra do sé qué quiere decir y en qué, claro, para las emociones, pero qué va más allá? Do es de Bueno, Dios. Y por favor, y sí, claro, venerable maestra. Mira, lo siguiente, lo que pasa es que cuando nosotros vocalizamos el 12 representa el apostolado, la unión, ¿sí? Cuando se reúnen los apóstoles y deciden avanzar, cuando la toma de decisiones, la toma de decisiones, que es de lo que estamos hablando, saber manejar nuestras emociones y saber decir, bueno, por aquí eso, hago esto, no hago esto, lo voy a hacer o no lo voy a hacer. Cuando yo practico el 12, el do es el camino, ¿sí? Y sé es saberme el camino. O sea que cuando yo me sé el camino, es como cuando yo tengo que ir a la plaza de mercado a comprar. Si me sé el camino, pues cojo el dinero, voy y compro, y traigo lo que necesito y vuelvo y llego a la casa y hago lo que tengo que hacer. Pero si no me lo sé, entonces la persona cuando no se sabe el camino está varado. O sea, está quieto, está parado, está estancado. Y aquel que está quieto está retrocediendo. Entonces el saber, el aprender a manejarnos a nosotros mismos, el 12, el sentir el do, que es Dios dentro de nosotros, y el ser, que es dentro de nosotros, el 12, le va a ayudar a potencializar y a comunicarse con su ser. Aprender a comunicarse con su ser es algo grandiosísimo porque cuando su ser habla, cuando su energía magistral, su real ser que está dentro de su merced habla, es una miel que se emite, es un manjar, es un bálsamo de alegría. Que aquel que tenga buen gusto, que tiene buen gusto, cuando oye hablar un ser, sencillamente se calla y empieza a deleitarse de ese manjar. Y cuando tiene la oportunidad le pregunta, porque qué rico comer, qué sabrosos esos manjares cuando son así. Qué cosa más hermosa oír hablar a los seres. Es algo que le quita el hambre a los seres humanos, le quita el sueño, le quita el cansancio, le quita todos los desaveres, todas las cosas negativas, las desobligaciones, lo malo se lo quita y le siembra cosas positivas. Hay muchos seres que no, no buscan de sí mismos, o sea, no buscan de su ser y el 12 practicarlo, maestra, de una forma alargada, el mantra 12, cada vez más alargado y respirado y en parada de mantos, va a ayudar a que vuestra mercedes, cada uno de los seres que me oyen, se conecten con su ser. Porque es la práctica, ya, la magnificencia de practicar y de sentir y de vivir las cosas es lo que nos ayuda a que nunca jamás tengamos recurrencias de que algo nos trate de sacar de la enseñanza o de la doctrina.
o mejor dicho, nos quiera correr del camino. Cuando su merced practica, cuando su merced lleva a efecto las cosas y comprueba, por eso nuestro maestro decía, no debemos ser como gallinas que tragan entero. Hay que aprender a masticar las cosas. Nuestro maestro lo dice todavía y siempre, no se me olvida desde siempre, desde muy niño, él decía, a mí no me interesa que me crean, me interesa es que comprueben. Y es así. Pero vuelvo y les digo, esto es fácil. La enseñanza es facilísima porque el ser humano hace muchas cosas buenas. El ser humano ¿a quién no le gusta comer rico? ¿A quién no le gusta quererse? Lo que pasa es que está mal intencionado, mal direccionado, porque desde niños les enseñaron a decir, no, es que lo que más vale, lo más valioso, lo más rico son los cadáveres, o sea, la carne, el difunto. Entonces el papá cuando iba al restaurante o a algún lugar le decía al niño, cómase cómase la presa o cómase la carne porque es lo que más vale, cómase esto porque es lo que más tiene vitaminas, porque está mal direccionado. Pero ¿qué tenemos que hacer ahorita? Aprender a direccionarnos, aprender a enfocarnos hacia donde Dios quiere que tenemos que enfocarnos, hacia lo verdaderamente irreal. Lo que debemos hacer es precisamente buscar el verdadero camino, buscar la senda que nos va a ayudar a liberarnos, quitarnos los garrotes, las cadenas de la esclavitud, quitarnos los barrotes, pero sobre todo, quitarnos las ataduras de Satán, todas esas ataduras y empezar a buscar esa libertad que nos hará libres, grandes, y esa libertad se consigue es con la práctica de la sabiduría de Dios, que son los hechos del día a día del ser humano, el consentirse, el ser consciente, consentirse. Yo lo que quiero, venerable Sebas, con estas conferencias con sus mercedes, es que sus mercedes aprendan a consentirse, a quererse cada vez más, a amarse cada vez más. Y no solamente las Evas, sino los varones, porque es que el varón que se ama a sí mismo, ama a las Evas, porque nadie puede dar de lo que no tiene. Nadie puede decir, no, le voy a dar a un personaje 5,000 pesos y ni siquiera en el bolsillo tiene 1,000 pesos. Tiene que tenerlos primero, tiene que tener. Y esto nosotros los tenemos, o sea, debemos entender, venerables seres, que dentro de nosotros está Dios, que dentro de nos está la luz, que dentro de nos está el camino, está la fortaleza, que tenemos un grandiosísimo privilegio, que es el estar vivos, porque estar vivos nos hace tener viteria física, nos hace superiores que los ángeles y que los demonios. Debemos entender ese pedacitico. Es muy fácil. Debemos practicar el Tao. ¿El Tao qué hace? El Tao es cambiar la polaridad de las cosas. Si su mercedes ven el yin y el yang, vemos que la llave Tao lo que hace es, con nuestros hemisferios, mirar la forma inteligente de girar, para que no. Por eso les invito a practicar artes marciales, porque las artes marciales enfocadas en el buen camino, ojalá artes marciales Tao, dirigidas por un maestro de artes marciales Tao. Les invito a que empiecen a edificarse a sí mismos, y con el mantra 12 se va a rebordar su merced, se va a rebordar de lo que su merced sabe. Y es que nosotros sabemos todo esto, porque es que los Adán, la genética de los Adanes, la genética de los seres iluminados, de los Abeles, está dentro de nos. La genética de Dios mismo está dentro de nos. Pero si no la buscamos,
si no tocamos a la puerta, cuando hace su merced el mantra 12, es una forma de tocar a la puerta del conocimiento de su ser. Cuando su merced invoca el 12, es una forma de llamar a sus seres para que se unan y se concienticen de lo que queremos lograr. Y es muy fácil, es facilito. Que tengo alguna molestia en la columna, que tengo alguna molestia, que no sé, de pronto tiene alguna cirugía, fájese bien fajadito, como es bien, apriete su cuerpo y lo hace lo mejor posible. Cuídese, eso sí, cuídese porque primero hay que amarse. Que no puedo, existe la runa de los niños, existe la runa de los abuelitos. Puedo hacer en una runa que puede ser plancha japonesa y voy subiendo los pies poco a poco. Si no puedo levantarme demasiado, entonces al menos pongo las rodillas en una silla y quedo boca abajo. O sea, es mirar las técnicas, las facilidades, las estrategias de cómo lograr lo que quiero hacer de una forma que no me perjudique, sino que, por el contrario, adquiera todos los beneficios que merece mi cuerpo y mi templo. Y las prácticas de la doctrina son muy lindas. Consentirse, el maestro enseña su merced a hacerse un bañito de sol, ¿sí? Recibir energía solar, bien orientado, bien edificado hacia el lugar donde tiene que ser. Empezar poco a poco, 2 minuticos, 3 minuticos al sol y se va girando. Luego 5 minutos, luego 10, luego 15, por cada porcel de su cuerpo. Hacerlo con inteligencia. Bueno, eso son técnicas bonitas, vea. El maestro enseña hasta consentir los ojos, maestra. Y consentir nuestros ojos debemos hacerlo todos. Hay muchas prácticas. La doctrina lleva más de muchos heliocrones, ya lleva más de 30 heliocrones en la esfera Gea. Y además no solamente esta enseñanza, sino que ellos nos han enseñado que fueron Mandino, que fueron Einstein, que fueron Beethoven, que fueron, Mozart y otra cantidad de seres. Está la sabiduría del Cristo mismo, de Emmanuel, del Buda, de Mahoma. Bueno, sabiduría es lo que tenemos a nuestro alcance. Hay unos libros muy bonitos que les recomiendo a los jóvenes, que son los libros de Lotsan Rampa. Y así sucesivamente hay muchos libros hermosos, como los libros de la Gnosis, los libros de Elena G. de Guay. Hay que ir escudriñando poco a poco, página por página, masticando, digiriendo, de porcel en porcel. Preguntar, pregunten, hagan lo posible por todos los días, preguntar siquiera unas 10 veces algo. Porque el que pregunta, vean, cuando yo era niño, bueno, todavía me siento niño, la verdad, gratísimas a Dios y gratísimas a estas enseñanzas, me siento muy niño. Y me gusta sentirme niño porque es que el niño es alegre, sonriente, feliz de lo que hace. Y eso es hermoso, así debe sentirse uno siempre, niño. Y aquí siempre es en aprendizaje. Entonces, su merced, cuando uno es niño, uno quiere preguntar, quiere saber más. Y el maestro Helium Zeus, una ocasión nos dijo a los niños en el templo, dijo, su merced quiere tener dragón. Su merced quiere tener dragón, nos dijo. Y los niños, uno de niños, todos los niños, claro, maestro, sí, como no sé, querer dragón, sí, para nosotros, uno de niño, el dragón es como la fantasía, el volar, la sabiduría, la antigüedad, el conocer, bueno, hay una cosa muy hermosa, es uno el dragón, entonces uno de niño vuela y dice, claro, no quiero tener uno, sino miles, cientos de dragones, qué bonito. Dijo, pues pregunte
Pregunte. La forma de despetrificar los dragones es preguntando. Y resulta que el que pregunta se unta. Y el que se unta se vuelve untado. Y un tao es un teo. Y un teo es un dios. Debemos volvernos dioses. Bueno, venerable maestra, esto del 12 es bastante bonito y bastante hermoso. Y a medida que su mercedes van preguntando, se les va a decir mucho más, porque son 33.000 formas de contesta para cada pregunta. Bendita sea vuestra merced por su pregunta. Y quiero saber si fue oído con claridad o si quiere saber más, le podemos ofrendar otro poquito. Sí, muy bien, así estuvo muy bien, muy entendible y ya se abre uno como para más cosas, porque ya saber que Dios, do es Dios y sé es de ser, de saber, de entender, uno ahí por ahí ya puede como dejar fluir esa sabiduría, estuvo muy bien. Claro que si su merced, nos quedan 8 minutos, su merced quiere completar más, pues es de mucho agrado. Entre más conozcamos y más ya que son prácticas que uno puede llevar a realizar, a efectuar, eso es bien grande y bien bonito, porque las palabras se van a hacer hechos y los hechos ya vienen a ser obras tangibles, no solo para uno, sino también para los demás, que son pequeñas victorias que te hacen, te motivan a seguir practicando. Adelante, maestro. Sí, claro que sí, maestra. Vamos a potencializar un poco más esta práctica o vamos a ausiertarle ese poder, porque en realidad lo que hace que se auscierte el poder en las prácticas es la fe, es la mística que vuestras mercedes le ubiquen a lo que están haciendo. Es el amor que su merced le ubican y muchas veces ese amor y esa mística y esa fe viene influenciada del entender por qué debo hacer las cosas. Por eso es que es tan importante preguntar el por qué. Resulta que una cosa muy importante es saber que en nuestra boca de Dios, que es por acá cerca donde está nuestra nuca, ¿cierto? Arriba donde está el Atlas, donde las vértebras se conjugan con la cabeza. Está el Atlas, nuestra vértebra de Atlas. Ahí está, por ahí cerquita, está muy cerca la boca de Dios. Esta debe quedar direccionada hacia el oriente o hacia el norte. Pero no solamente eso, sino que su parada de mandos, cuando uno haga la parada de mandos, nuestros dedos de las mandos deben quedar señalando, indicando o apuntando dirigidos hacia el oriente o hacia el norte, porque es muy importante. La gente a veces hace la parada de mandos y no corrige esa posición. El maestro nos enseñó a los jóvenes en el templo, a los muchachos allá en el templo directamente y nos dijo, vea, si pones las manos hacia afuera, eso es fornicar. Oiga, y estamos parándonos de mandos para mutar y las manos están hacia afuera. Los dedos apuntan el uno hacia la izquierda, el otro hacia la derecha. No hay un orden. Entonces estamos haciendo las cosas mal. Entonces, ¿qué debemos hacer? Hacer lo posible por perfeccionarnos hacia nosotros mismos y hacia crecer y hacia la abundancia. Entonces el maestro, obviamente nosotros los muchachos, pues nos exigía un poquito más porque estamos muchachos y a los jóvenes hay que pedirle. Claro que mi maestro Hakel Zeus Induceus siempre nos enseñó con el ejemplo y hasta la última vez que tuvimos el privilegio de que nos dirigiera, él mismo decía, los jóvenes, en un ejercicio que tocaba tocar sentadilla, los glúteos tocaran los talones, decía, los jóvenes bajan, que los glúteos le tocan los talones. Y nosotros, los jóvenes de 70, también. Entonces, él siempre nos mostró con hechos, con acción, cómo firmemente en la práctica de las cosas lo hacía con toda la fe, con toda la mística, con toda la altura, con todo el valor y la fortaleza y todas las cosas bonitas, se las ubicaba a lo que él hacía. Entonces, obviamente, es importantísimo que nuestros dedos estén apuntando hacia donde apunta la boca de Dios.
porque debemos saber que el poder de nuestras manos indica hacia dónde queremos ir. Es de ahí el saludo que hacemos los taujudos de verdad al entrar al templo, el saludo de los guardianes, el saludo a los maestros, el famoso buen día, paz y luz, paz inverencial, el buen día. Que la paz y la luz nos acompañe, nos enseñó el maestro Kelumseos cuando daba este saludo y juntaba las dos manos frente al esternón. Debemos saber que nuestros dedos van a ayudar a canalizar energía, van a ayudar a fortalecer. Otra cosa muy importante es que el brazo debe estar templadito, el hombro debe estar templado para ayudar a proteger el cuerpo. Nuestra abdominal debe apretarse un poco. Nuestros esfínteres deben apretarse, las piernas deben apretarse para tener más equilibrio. A medida que vamos fortaleciendo va a ser más fácil. Y cuando se hace con alegría y con amor, se respira bonito por la nariz y se retiene un poquito y luego se pronuncia el mantra en 12, prolongada Inti. No solo vamos a despetrificar al Dios interno que está dentro de nosotros, sino que vamos a ayudar a despetrificar la sabiduría que se encuentra en nosotros, que es el fuego de la energía genética, que es la serpiente Kundalini que se levanta en nos. Recordemos que el apostolado es la reunión de los discípulos de Dios, los apóstoles del Cristo, que somos los que debemos ser nosotros. Nosotros debemos buscar eso. Recordemos donde en las Sagradas Escrituras dice, de 1000 que me buscan, uno solo me encuentra. De 1000 que me encuentran, uno solo me sigue. Y de 1000 que me siguen, uno solo está conmigo o con mi ser. Para nosotros llegar a ser esos apóstoles que debemos ser, que nos paremos firme Inti junto a nuestro Padre, que nos podamos ser dignos de ser los soldados del ejército de salvación mundial. Debemos mejorar nuestros templos, cuerpos, edificarnos a nosotros mismos cada día y no solamente aliciertarnos de alicierto físico, sino que alicierto espiritual, mental y en todos los niveles. Entonces, para eso es indispensable que cuando su merced haga el 12, entienda que Dios en el conocimiento cósmico del absoluto que representa la O, que es el amor, que la sabiduría del ser, que es la ciencia y el poder del fuego divino, que se encuentra en nuestro chakra coronario, que es donde se encuentra la antiada una sastasa, se active para que nuestro ser fluya por la escalera energética de nuestro cuerpo templo y en ese ir y venir, en ese fluir y ascender, enseñe la energía como debe ser. Recordemos, venerables seres, que al pronunciar la O fortalecemos nuestro Warzone, nuestro átomo nous, que al pronunciar la S estamos fortaleciendo nuestro tálamo, nuestra glándula pituitaria, que al pronunciar la E estamos fortaleciendo y diciéndole a Dios, Señor, por mi boca, mi lengua y mi garganta, quiero que fluya la voz de Dios. Entonces este mantra en 12 es grandiosísimo, porque es el mantra que se les enseñó a los apóstoles para luego más adelante darles el don de la palabra, para con el bautizo
del fuego que nuestro padre Samael quiere ofrendarnos a nos, sea uciertada, para que Excalibur, que está en nuestro paladar, aprendamos a laborar con esa espada. Este mantra en 2 encierra una cantidad de claves grandiosísimas que a medida que sus mercedes van a practicarlo y van a hacerlo carne y sangre en sus viterias, van a entender muchísimo más y se va a glorificar y se van a enaltecer muchísimas cosas. Porque qué lindo es poder hablar uno con sus seres. Y qué hermosísimo es lograr hablarle al ser del que está allá al frente. Para que ese ser calle los egos, calle los defectos del que está al otro lado. Y que mi luminaria, y que mi luz y que mi fuego intervio active y avive el fuego intervio de ese que está al frente. Les recuerdo, venerables seres, unas palabras que nos enseñó el venerable maestro Jacqueline Zeus Induceus, que dice: la labor, la verdadera labor de un hijo de Dios es ver la chispa del alma que está en el de al frente, y esa chispa de alma, ayudarla a avivar, a que crezca, a que fluya y se encienda cada vez más, para que sublime, para que lleve olor de suavidad a Jehová. Y siempre se puede ser feliz, siempre se puede ser mejor, venerable Sebas. Esa es su labor y mi labor y la labor de todos los varones que tenemos seres y que sabemos que nuestro real ser es una Eva. Y por eso la mayoría de las voces de las Evas, la mayoría, porque digamos que de pronto por allá del 100, un 1%, habla alguien que diga, uy, pero es que esa voz es fea. No, la mayoría de las voces de las Evas son dulces, son armónicas, son sopranas, son de elevar, de levantar, de subir, de ascender. Y eso debemos empezar a estudiarlo y mejorarlo cada día. Bueno, gratísimas a todos vuestras mercedes por este espacio, por estas horas que me licenciaron. Ya saben que ahí dejé mi número, se lo recuerdo por si alguna cosa. Y gratísimas porque qué bonito es hablar el día de hoy con vuestras mercedes. Laborar con el día de Mercurio, porque Mercurio es el arcángel Rafael, regente de la medicina, regente de Mercurio, y que debemos buscar precisamente que ese Mercurio esté dentro de nosotros, pero no como Mercurio seco, que es lo que Satán quiere, sino que fluya, vivo, para que nuestras palabras sean esas palabras que edifiquen. Y respirar tranquilamente y no, el error que se ha cometido muchas veces es que quieren cogerlos a los seres y de una vez ponerlos allá en el sol. No, vamos suave. Enseñémosles a sonreír, enseñémosles a respirar, enseñémosles a bañarse los piecitos antes de acostarse. Enseñémosles prácticas sencillas que les van a ayudar a sacar el estrés y a mejorarse cada día y que van a hacer que esos seres que nos rodean nos busquen, nos amen, nos digan, oiga, lo que su merced me enseñó de coger esa tusa de mazorca y hacerme reflexología en el pie, en la planta de los pies, oiga, me gustó mucho. ¿Qué otra cosita puedo hacer? Y así hay muchísimas técnicas que nuestros maestros nos han ofrendado y que debemos ir buscándonos la forma, el amor y la estrategia para lograr las cosas. Y que podemos hacerlo, sus mercedes son muy sabios, sus mercedes Evas, tienen los 2 hemisferios activos y más, siendo practicantes de estas enseñanzas taoístas de verdad que nuestros maestros nos han ofrendado. Y al tener ese potencial y ese poder, van a tener la miel, la luz, la claridad y las palabras no solamente elocuentes, sino dulces y amorosas, que hacen que los hombres, que somos los habitantes de la Gea,
nos movamos, surjamos. Bueno, venerable maestra, gratísimas a vuestras mercedes. Quisiera saber cómo fue oído todo hasta ahí. Merced también por la compañía. Gratísimas maestra porque ha sido muy gratificante su compañía y la ayuda que vuestra merced ha prestado. Gratísimas a todos los seres que hicieron por ser de esta sala, de esta conferencia, y damos gratísimas a todos los seres también que en algún futuro nos van a oír. Y sobre todo, pues que amarnos es algo que siempre nos llena. La sabiduría es algo que no pesa y que siempre nos va a ayudar a mejorarnos cada día. Y obviamente recordar que nuestros venerables maestros Hakel y Zeus Induceo y nuestro maestro Samael, Joabator Weor, siempre están con nos cuando nosotros lo creemos y sentimos y ponemos la fe que es así. Ellos siempre están con nos en todo cierto, en todo instante. La familia real siempre nos guarde y nos cuide. Benditos sean todos y cada uno y ojalá esperemos que nos sigan acompañando. El próximo lunes seguimos hablando sobre este tema tan hermoso que son las EVAs y sobre todo de conocernos a nosotros mismos, de amarnos, de aprender a mejorarnos cada día. Entonces, quedan completamente invitados para que sigan oyendo las conferencias y también el lunes, si tienen